Muy bien, buenas tardes ingeniero, me presento, soy el alumno Morales Inga de Nilson Alexis y a continuación le explicaré brevemente el desarrollo de mi trabajo encargado número 3 que trata acerca de realizar el metrado de el plano eléctrico brindado en el Classroom para la planta número 1 de esta vivienda. Entonces, en primer lugar lo que se hizo fue con los datos ya brindados de la tabla previamente, desde el principio se realizó el metrado para cada circuito de esta planta, ya que está distribuida en 7 circuitos, entre circuitos de toma corrientes, interruptores y lo que son las luminarias. Entonces, se procedió a realizar el metrado para las longitudes horizontales de cada sección de los circuitos a desarrollar. Muy bien, entonces comenzando el procedimiento básico para resolver cada uno de estas secciones de los circuitos. Para el circuito número uno, a modo de ejemplo, tenemos que siempre va a salir el principio del circuito del tablero de distribución. ¿No? Entonces, en primer lugar, para el circuito uno tenemos que el tablero de distribución va a salir una línea hacia COD, que sería un toma corriente bajo para la cocina. Entonces nos vamos aquí al tablero de distribución y aquí tenemos el circuito número uno, que está representado por estas líneas punteadas y que se dirige hacia el toma corriente número C o el toma corriente COD, que es el toma corriente bajo de cocina que necesitaremos hallar en este primer caso. Muy bien, entonces ya tenemos la longitud horizontal, que es de 9.94, el cual para hallar lo que sería el primer dato que siempre se tiene que hallar, que es la distancia de las tuberías, se procede a realizar el cálculo entre la distancia horizontal más la distancia vertical. Para eso se hará uso de estas medidas que ya nos brinden el plano, el cual procederemos a realizarla, a resolverla, ¿no? En este caso, si tenemos que del tablero de distribución va a bajar para que vaya un toma corriente bajo, cabe recalcar que cuando se trata de toma corriente bajos va a ir por debajo del suelo, ¿no? Por eso el nombre y además que en el plano se diferencian ya que siempre se realizan con líneas punteadas todos los circuitos que van por debajo del suelo, ¿no? Entonces, y tenemos que sumarle las distancias verticales, que en este caso serían de 1.80 para que sale del tablero hacia el suelo, más dos veces la distancia de la curva que entra al suelo y que sale al suelo, que sería de 0.08, que en total sería 0.16. Y la longitud horizontal que ya nos los brindaron, que era 4.94, más para este caso, como es un caso único, para la cocina el toma corriente bajo nos dicen que va a estar a una altura de 0.8 metros. Entonces la distancia de la tubería, como vemos, es la suma de todos esos valores, ¿no? Lo que nos daría un total de 7.7. Después, ese sería el procedimiento para todos, cada punto del circuito, de los circuitos. En este caso, por ejemplo, para el circuito número 2 que trata de interruptores, también sale del tablero de distribución 1 hacia CLK. Que CLK es un centro de luz K, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el circuito número 2, el cual llega a el centro de luz K, que es representado por estos elementos, el cual nos dan que su longitud horizontal es de 1.97. Entonces, si ya tenemos la longitud horizontal de 1.97, tenemos que hallar las longitudes verticales. En este caso, al ser ya un centro de luz, ya no va a ir hacia el suelo, sino va a ir hacia arriba a pasar por lo que es la losa, ¿no? Entonces se le suma el 0.97 más la entrada para la losa y la bajada para la losa, que serían dos veces de 0.15, lo cual sería un total de 0.30. Y después al centro de luz. Entonces, en este caso, eh, se sumarían, aquí se sumaría el 0.7 más dos veces la entrada y la bajada del techo y más la distancia horizontal, que nos da un total de 2.97. Entonces, así sucesivamente se puede ir hallando la distancia y las longitudes de cada punto del circuito. Por ejemplo, en el circuito 2, después de llegar al centro de luz K, sigue dos caminos. Uno que es que baja hacia un interruptor conmutador doble, que es este que se encuentra aquí de color amarillo. En este caso, esto sería este circuito que pasa aquí, que baja. Siempre, obviamente, todo centro de luz tiene que tener su interruptor, ¿no? En este caso tiene un interruptor conmutador de tipo doble, el cual lo verificamos aquí en esas abreviaturas, ¿no? Interruptor conmutador doble 2S3. Y en el AutoCAD son representados
por esta simbología con letras amarillas grandes, ¿no? Si nos vamos a nuestra leyenda, aquí lo podemos comprobar, ¿no? Interruptor de conmutación simple y doble. Entonces, realizamos el mismo procedimiento. En este caso, la distancia, la longitud horizontal es de 1.31, y en este caso, como se trata nada más de que va de un centro de luz a un interruptor, entonces va a pasar también por la losa. Entonces se le tiene que sumar dos veces la entrada y la salida de la losa, que sería un total de 0.30 más, en este caso, acá nos dicen que para interruptores de conmutación se le tiene que sumar la longitud a sumar, sería de 1.25. Entonces, aquí tenemos nuestras sumas, 1.25 más la entrada y la salida de la losa, más la longitud horizontal, que nos da un total de 2.87. Y así sucesivamente podemos ir hallando el resto del circuito. Por ejemplo, del centro de luz CAT también se dirige hacia otro centro de luz que se encuentra en la zona del patio, ¿no? No, en la zona del comedor. Aquí tenemos que del centro de luz K sigue a otro centro de luz, el centro de luz L, ¿no? Que también está a una distancia de 2.37. Del centro de luz L se dirige hacia lo que sería otro interruptor conmutador doble, que sería este que se encuentra aquí, 2S3, ¿no? Y que está a una distancia de 2.1, ahí sí se puede apreciar. Entonces así sucesivamente se van hallando las distancias de las tuberías, y el cual nos servirá para los siguientes valores. Entonces así sucesivamente para el circuito número 3 de interruptores, el 4 de tomacorrientes, el 5 de tomacorrientes, el 6 de interruptores y el 7 de tomacorrientes. Por ejemplo, por no decir otro ejemplo más, para el caso de cuando se trata de un circuito de tomacorrientes bajos. Por ejemplo, en el circuito número 5 vamos a trabajar en un circuito para tomacorrientes bajos, que son representados por la abreviatura TB y que se representan en el AutoCAD por medio de este símbolo. Cuando nos encontremos con este símbolo, que es como un círculo con dos líneas paralelas horizontales, se trata de un tomacorriente bajo. Si en algún caso estas partes estuvieran sombreadas, se tratará de un tomacorriente alto, pero en este caso no hay, así que solo trabajamos con bajos. Entonces tenemos el circuito mencionado, el circuito número 5, ya es este que está aquí. Como es tomacorrientes bajo, significa que va a pasar por debajo del suelo, por lo tanto se simboliza con una línea punteada. Tenemos que salir desde el tablero de distribución hacia un tomacorriente bajo, que es un tomacorriente bajo doble, que es este que se encuentra aquí, a una distancia de 4.27 horizontalmente. Entonces aquí tenemos 4.27 horizontalmente y procedemos a hallar su distancia de tubería, ¿no? 4.27, ya tenemos la horizontal, y debido a que sale del tablero de distribución va a bajar 1.80, va a entrar al suelo dos veces, va a entrar y va a salir, lo cual sería un total de 0.16, y va a salir un tomacorriente bajo que está a una altura de 0.40 metros. Entonces, si verificamos aquí, tenemos el 0.40 metros, la entrada y la salida del suelo, la longitud del tablero de distribución hacia el suelo y la longitud horizontal. Sumados nos daría un total de 6.63. Y así sucesivamente viaja del tomacorriente bajo doble hacia otro tomacorriente, que sería otro tomacorriente doble, que se encuentra en esta longitud de acá, en este lugar de acá, separados por una longitud horizontal de 0.96. Tenemos de 0.96. De 0.96. Y está, 0.96. Y así sucesivamente de este tomacorriente bajo 2 se dirige hacia otro tomacorriente bajo 2, que estaría ubicado en esta zona de acá, ¿no? Entonces todo este circuito trata de tomacorrientes en este caso. Y así sucesivamente para el resto de circuitos se va hallando lo que sería la distancia de la tubería. Después de eso ya tenemos los datos que nos brinda en el mismo plano del AutoCAD, lo que sería la mecha, que nos lo brinda la tabla, que es de 0.15, que la mecha es el espacio sobrante que siempre se tiene que dejar de los cables para conectar el equipo, el aparato eléctrico, ¿no? Ya sea un tomacorriente, un interruptor, un foco o algo similar. Y después nos dan la sección de cable en milímetros cuadrados, que todos van a ser de 2.8. Y el número de cables. En este caso, el número de cables nos los brinda el diagrama unifilar que se encuentra acá. Por ejemplo, para el circuito 1, que era de la cocina, se dice que tiene tres conductores o 3 cables.
y el único circuito, y que también aquí nos dan la medida de la longitud, y que también nos da la medida de la longitud de la tubería, que lo necesitaremos más adelante, ¿no? Que en la mayoría en todos los circuitos es de 3/4 de pulgada, que después se convertirá a 20 milímetros cuadrados, y el único que varía es el circuito número 3 de alumbrado, de 2 conductores de 1 pulgada, que después es equivalente a 25 milímetros cuadrados. Entonces después regresamos a nuestra tabla y aquí tenemos ya lo que sería la longitud total del cable. En este caso, ¿cómo hallamos la longitud total del cable? Bueno, la longitud total del cable se va a hallar sumando la distancia total de la tubería más la mecha, que es el valor adicional, todo esto multiplicado por el número de conductores o número de cables. Por ejemplo, para el caso del circuito 1, si regresamos aquí a nuestro circuito 1, en este caso sí nos suelen dar la simbología de conductores, que es estos símbolos, estas líneas paralelas, que siempre si las encontramos van a representar el número de conductores o cables que pasa en esta tubería, ¿no? Entonces en este caso, como nos aparecen 3, van a haber 3 cables, ¿no? Entonces se suma la distancia de la tubería de 7.7 más la mecha de 0.15, que es 7.85 multiplicado por 3, nos da un valor de 23.55. Entonces así sucesivamente vamos a ir haciendo los cálculos para hallar la longitud total de cable de cada elemento. Por ejemplo, en el inicio del circuito 2 tenemos la distancia de la tubería, que resultó 2.97 más la mecha 2.15 multiplicado por el número de cables, ¿no? En este caso, para el circuito 2, que lo tenemos aquí, no nos da, en esto no nos da el número de conductores, pero si nos vamos al diagrama unifilar del circuito 2, tenemos aquí que se va a trabajar con dos conductores, ¿no? Entonces así es como nos vamos fijando de cuántos cables. En algunos casos sí nos dan y en otros tenemos que hallarlos con el diagrama unifilar. En este caso, por ejemplo, para lo que sería esta conexión del centro de luz K hacia el interruptor conmutador doble, si nos dan que posee 5 conductores, ¿no? Entonces acá sí tenemos el valor de 5 conductores, el cual lo multiplicamos por la suma de la distancia de la tubería más la mecha. Nos da este valor de 15. Y así sucesivamente para todas las longitudes totales de los cables. Después ya pasamos a lo que sería la longitud total de la tubería. ¿Cómo se halla la longitud total de la tubería? La longitud total de la tubería se va a hallar dividiendo la longitud total del cable entre el número de cables y le vamos a restar lo que es la mecha. Si nos damos cuenta, sería lo mismo que hallar la distancia de la tubería, pero es la forma de demostrarlo, cómo se halla la longitud total de la tubería. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos una longitud de tubería de 4, lo vamos a dividir entre la longitud total del cable, vamos a dividir la longitud total del cable, que es de 8.3 dividido entre 2, y después le restamos lo que sería la mecha, nos daría un total de 4. Así sucesivamente para todo el resto de elementos, de valores, y también para los que son de 25 milímetros cuadrados, que esto ya lo hallamos, como lo mencioné anteriormente, con el diagrama unifilar, ¿no? Para los casos de 3/4 de pulgada entrarían en los 20 milímetros cuadrados de longitud de sección de la tubería, y para los de 1 pulgada sería de 25 milímetros cuadrados. Y con estos datos podemos hallar el total de longitud total de la tubería que usaremos, ¿no? En este caso, para tuberías de 20 milímetros cuadrados de sección se van a necesitar 123.98 metros, y para los de 25, 24.45 metros. Muy bien. Después ya procedemos a hallar las partes de los elementos eléctricos, ¿no? En este caso, para resumirlo de manera breve, vamos a contar solamente en interruptores simples, con interruptores simples únicos, por así decirlo, y no van a haber dobles ni triples. Entonces aquí nada más tenemos que fijarnos que para darnos cuenta de dónde se encuentra un interruptor simple es por medio de la abreviatura, ¿no? En la abreviatura del interruptor simple es S más la letra del circuito o de la conexión a la que pertenece, ¿no? Entonces, pues, como podemos ver, por ejemplo, en el circuito número 2 tenemos dos interruptores simples que son representados por SN y SJ. Y si los buscamos en el circuito 2,
se representan también por letras amarillas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el interruptor simple SN y por acá tenemos el interruptor simple SJ, que pertenecen ambos al circuito número 2. Entonces ahí ya tenemos dos interruptores simples. Entonces así sucesivamente vamos buscando. Por ejemplo, en el circuito número 3 hay otro interruptor simple que es el SM y después tenemos el SA, ¿no? Entonces si verificamos acá en el circuito 3 también tenemos aquí el SM y por acá vamos a tener el S, el S, el SA. Y así sucesivamente para el resto de circuitos y vamos colocando las cantidades de 1. Entonces después directamente nos pasamos a los conmutadores, ya que sí tenemos conmutadores dobles, varios como hemos visto. En el circuito 2 tenemos dos, que sería el 2S3 de KL y el 2S3I o L. Entonces, si lo verificamos acá en el diagrama, aquí se encuentran nuestros interruptores, aquí se encuentra uno, interruptor conmutador doble, y acá vamos a encontrar el otro, ¿no? Entonces esos serían los dos únicos para el caso del circuito 2, ¿no? Y así también se hallan los interruptores conmutadores dobles. Para el caso de los interruptores conmutadores triples, el único que encontramos se encuentra acá bien abajo en el circuito número 6. Como podemos apreciar, aquí se encuentra este interruptor conmutador triple, es el único que se encuentra en toda la planta, que se encuentra en la parte inferior acá, en la zona de la tienda, ¿no? Es el interruptor conmutador triple, que afecta a estas tres conexiones que vemos aquí. Muy bien, entonces pasamos después a lo que serían las cajas. Las cajas ortogonales o octogonales se suelen usar mayormente para elementos que son cajas de paso y los centros de luz. Entonces aquí rápidamente vamos a ver que las cajas de paso están representadas por este símbolo de un círculo con una P. Y bueno, los centros de luz son los que ya hemos estado viendo, como aquí sería el centro de luz L, acá el centro de luz K, por acá el centro de luz J y así sucesivamente. Entonces buscamos las abreviaturas en nuestra tabla y cada vez que encontremos una va a representar el caso de una caja octogonal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos caja octogonal, acá también caja octogonal, por acá una caja de paso serían cajas octogonales, ¿no? Entonces así se va calculando en cada circuito hasta hallar un total de 29 cajas octogonales de esta planta, para esta planta. Y después las cajas rectangulares. ¿Para qué caso se van a usar las cajas rectangulares? Se van a usar para lo que sería el caso de elementos como las braquetas, que bueno, en este circuito no las encontramos, pero también para lo que serían todo lo que es tomacorrientes, interruptores y tomacorrientes. Entonces en este caso vamos a encontrarlos en la mayoría de los circuitos, ya que todos los circuitos poseen tanto interruptores, ya sean interruptores simples o de conmutación, o tomacorrientes, ya sea tomacorrientes bajos, tomacorrientes altos, bajos dobles, bajos simples. Entonces todos los que tengan tomacorrientes, abreviaturas TB, TB2 o interruptores, ya sea simples o conmutadores, vamos a ir colocando la cantidad. Como un dato adicional es que en este caso, para el caso de los tomacorrientes, siempre vamos a considerar solo uno. Por ejemplo, en el caso de este circuito que va de TB, de un tomacorriente bajo a otro tomacorriente bajo, solo se consideraría uno, que es el que le sigue, ya que este tomacorriente bajo ya se está considerando en la conexión de acá de arriba, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el circuito número 7, que es el último circuito, todo se ha trabajado con un circuito para lo que sería todo lo que es tomacorrientes bajos, ¿no? Tomacorriente bajo, por acá se dirige hacia otro tomacorriente bajo, ¿no? Acá otro tomacorriente bajo. Entonces, si nos damos cuenta, siempre se va a contar solo el que le sigue. Entonces, calculando todo eso, hallamos también nuestros tomacorrientes bajos, que sería un total de 28, para que necesitarían cajas rectangulares o para interruptores también. Finalmente tenemos lo que es el número de curvas. El número de curvas siempre se va a considerar 2 para cada longitud total de tubería. ¿Por qué? Porque en este caso, si nos damos cuenta, por ejemplo, en el circuito 1 necesitábamos una curva que entre a la losa y una que salga. De igual manera, cuando tengamos un circuito que baja y entra al suelo, necesitaríamos una curva que entre al suelo
y otra que salga del suelo. Es por eso que siempre van a contarse dos curvas dentro de cada circuito de tubería. Y aquí tendríamos pues un total de 74 de 20 milímetros cuadrados y de 16 de 25 milímetros cuadrados. Entonces así es como se rellenaría todo lo que sería mi tabla para hallar el metrado de esta planta número uno de esta vivienda. Y como podemos ver, aquí se ha rellenado con su totalidad de material de tuberías, de cables y su totalidad de cajas octogonales, rectangulares, mm, tomacorrientes y interruptores y el número de curvas. Y se ha realizado pues el metrado de cada uno de los circuitos planteados para este plan. Eso sería todo por mi parte. Espero que haya sido de su comprensión. Y eso sería todo. Muchas gracias.